Tal, muchachos? Muy buen día. Y bien, pues primero que nada, un cordial saludo a cada uno de ustedes, deseando se encuentren muy bien, al igual que cada uno de sus familiares. Y bien, pues ya llevamos 3 semanas de clases, iniciamos la cuarta, esta cuarta semana, y pues ya cambiamos de bloque. Hasta la semana pasada vimos temas correspondientes al bloque número uno. Ese bloque número uno, que se llamó Introducción a la Física, era un preámbulo de conceptos y demás para que logremos sumergirnos en distintos temas y distintos objetos de estudio de la física. En este bloque que terminó, pues descubrimos algunos conceptos fundamentales, descubrimos cómo son los sistemas de medición, también descubrimos las magnitudes, cómo se clasifican, y por último terminamos viendo las magnitudes vectoriales y su particular forma de operaciones que se ocupan en ellos. Bien, pues ahora el turno es del bloque número 2, que se llama cinemática. Entonces, vamos a comenzar. Bien, primero que nada, a estas alturas ya revisaron sus instrucciones de su tarea y les está solicitando que en su libreta contesten una pregunta, o mejor dicho, hagan un enunciado. ¿Qué entiendes por movimiento? Bien, cada uno de ustedes va a tener una definición, tal vez algunos coincidirán, de lo que es movimiento. Conforme avancemos en lo que veremos hoy, pues iremos descubriendo cuál es la definición de movimiento y si nos acercamos o era correcta de acuerdo a lo que escribimos. Bien, pues vamos a comenzar. Este primer tema, el que correspondiente a esta semana, es el de conceptos fundamentales de la cinemática. Bien, para lo cual, primero vamos a definir qué es la cinemática. Bien, dice que la mecánica es una rama de la física que estudia el movimiento de los objetos y se divide a su vez en dos ramas. Entonces, mecánica estudia el movimiento de los cuerpos, se divide en dos ramas. Y bueno, aquí tenemos las definiciones. La cinemática es la parte de la mecánica que estudia los diferentes tipos de movimiento de los objetos sin atender las causas que lo produjeron. Sin embargo, está la otra rama, que es la dinámica, que es parte de la mecánica que estudia los diferentes tipos de movimiento de los objetos atendiendo las causas que lo produjeron. Solo como información complementaria, el estudio de la dinámica va a corresponder al bloque número 3 y al estudio de las leyes de Newton. Bien, algunos de estos conceptos fundamentales de la cinemática son, y ahora sí, la definición de movimiento. Movimiento es el cambio de posición en el espacio de un cuerpo de acuerdo con un observador. Proviene del latín motus os y del participio de moveo. Un cuerpo en movimiento con respecto a otro es cuando su posición de ese cuerpo cambia con el transcurrir del tiempo. Bien, nos vamos dando cuenta de si contestamos bien nuestro concepto de movimiento. Dice que para tener el movimiento de un cuerpo se debe tomar siempre algún cuerpo o un punto como referencia. Esto nos lleva al segundo punto, que se llama sistema de referencia. Cualquier cuerpo o punto que se selecciona para describir la posición o el movimiento de otros cuerpos se le llama sistema de referencia. Vemos aquí la información complementaria. Dice que en ese dibujo podemos observar que con respecto a la casa se mueve al niño y el perro, mientras los árboles, las montañas están en reposo. El niño está a la izquierda de la casa. Con este ejemplo podemos concluir que el movimiento de un cuerpo dependerá de su punto de referencia. Entonces, con respecto a esa casa, el niño se está moviendo. Pero con respecto a los árboles no se están moviendo. Entonces, siempre necesitamos elegir un punto de referencia para ver y descubrir cómo se mueven o qué es movimiento. Bien, ahora abordaremos algunos conceptos que nos van a definir muchas de las situaciones de la cinemática. El primero de ellos es distancia. Dice que distancia, antes de definirla, vamos a definir un concepto diferente que es trayectoria. ¿Qué es trayectoria? Trayectoria de un cuerpo
es la línea imaginaria que recorre un cuerpo durante su movimiento. La trayectoria se determina siempre respecto al sistema de referencia. Entonces vemos ahí un cuerpo que se mueve desde un punto X subíndice índice 0 hasta X subíndice F, y para llegar a ese punto tomó una trayectoria que dibujó una curva. Entonces, en este caso, esa trayectoria fue una distancia recorrida. Y ahora podemos definir otro concepto que se llama distancia. Distancia se refiere a la longitud de la trayectoria que describe un cuerpo. Veamos la imagen. Vemos aquí una trayectoria que es una mezcla de curvas. Y entonces, si esa mezcla de curvas, esa trayectoria, le tomamos una medición de longitud, a eso llamaremos distancia. Bien, pues hasta aquí pueden ver que son conceptos muy sencillos, pero es indispensable que dominen y a qué se refiere cada uno de ellos. Siguiente concepto, desplazamiento. ¿Qué es desplazamiento? Se dice que el desplazamiento es el cambio de posición que experimenta un cuerpo desde una posición inicial hasta una posición final. Existe una relación entre trayectoria, distancia y desplazamiento. Entonces, en la parte superior vemos un pequeño dibujito donde se ve ese dibujo anterior en donde describíamos una trayectoria y veíamos la distancia recorrida. Pero el desplazamiento no es ese. Si nosotros trazamos una línea recta entre dos puntos, el punto inicial y el punto final, esa línea recta y su longitud, a eso se le llama desplazamiento. Veamos aquí, tenemos un ejemplo. Y aquí podemos ver una imagen que me dice que si yo deseo viajar entre la escuela Cobain de Teoloyucan y la ciudad de Toluca, para llegar a esto necesito hacer una distancia recorrida a través de una trayectoria, que es a través de esa línea azul. Pero si yo quiero saber cuánto me desplace, debería de trazar una línea recta. Y ahí se distingue claramente que mientras la distancia recorrida y la trayectoria fue una, y esa longitud es mucha, si yo quiero determinar cuánto me desplace, pues eso será mucho menor. Veamos el siguiente video. Una vez definidos los tres conceptos de trayectoria, distancia y desplazamiento, es muy sencillo ver la relación entre ellos. Trayectoria es la línea que dibuja cualquier objeto al moverse. Y entonces, distancia es el tamaño de esa trayectoria, la longitud que mide. Por lo cual, la longitud puede desarrollar una línea de cualquier tipo, desde una línea recta, una línea curva, una línea oblicua. No importa la forma de esta, su longitud es lo que se llamará distancia. Sin embargo, al hablar de desplazamiento, definimos que es el cambio de posición de cualquier cuerpo. Entonces es necesario conocer ese objeto, cuál era su posición inicial y cuál es su posición final. Si nosotros dibujamos una línea entre estos dos puntos, entonces el desplazamiento siempre estará representado por una línea recta, que es la que unirá estos dos puntos. La última diferencia entre desplazamiento y distancia es que distancia se considera una magnitud escalar y desplazamiento se considera una magnitud vectorial. Bien, entonces, como lo establece aquí el video y los ejemplos, mientras distancia es una cantidad escalar, la cual solamente va a tener un tamaño, desplazamiento no, es una cantidad vectorial y podemos ver muy claros ahí al dibujar esa línea recta que me une los dos puntos, el inicial y el final, para determinar el desplazamiento. También tendría yo que indicar la dirección en la que se ha desplazado un cuerpo. Entonces, recuerden, la principal diferencia entre distancia y desplazamiento es que distancia es una cantidad escalar, la cual es la longitud de una trayectoria recorrida, y desplazamiento es el cambio de posición de un cuerpo a otro. Y ese cambio de posición se traza uniendo los dos puntos, el punto inicial, el punto final, pero además se debe de indicar la dirección en la que se desplazan los cuerpos. Siguiente concepto,
Rapidez. ¿Qué es rapidez? Rapidez es la distancia recorrida por un objeto en cierto tiempo. Es una cantidad escalar porque se define con una magnitud y una unidad de medida. Ahí podemos ver la fórmula de calcular la rapidez. Rapidez es igual a distancia entre tiempo, es decir, d sobre t, y sus unidades de medición son metros sobre segundo para el sistema internacional, kilómetros sobre hora y demás unidades de distancia sobre tiempo para distintas escalas. Muchas veces tendemos a confundir este concepto de rapidez con el de velocidad. Podemos decir que rapidez es una forma muy fácil de definir cómo cambia el desplazamiento de un cuerpo con respecto al tiempo. Y veamos entonces la diferencia con el concepto de velocidad. ¿Qué es velocidad? Pues velocidad es el desplazamiento que experimenta un cuerpo por unidad de tiempo. Es una magnitud vectorial porque a diferencia de la rapidez tiene dirección y sentido. Aquí hay un pequeño video. Ahora que sabemos un poco más de vectores y escalares, tratamos de aplicar lo que sabemos en algunos problemas cotidianos, en los que tratamos de saber qué tan lejos llegamos o qué tan rápido vamos, o el tiempo que nos tardamos en llegar a cierto lugar. Si Alfredo viajó 5 kilómetros al norte en 1 hora en su coche, ¿cuál fue su velocidad promedio? Repasemos. Bien, ese video lo pueden ver a detalle. De hecho, colocaré después el link para que lo vean por separado. Pero entonces, para quien no lo alcance a distinguir bien aquí y pueda acceder a él. Entonces, en este ejemplo, en ese video podrán ver la aplicación de velocidad. Y bueno, de acuerdo a lo que nos dice aquí, ¿cuál es la diferencia entre velocidad y rapidez? Que velocidad es una cantidad vectorial. Quiere decir que entonces, lejos de solamente representar cuál es la variación de distancia con respecto al tiempo de un objeto cuando se mueve, también tendríamos que indicar en qué dirección y en qué sentido lo hace. Es muy cercana el concepto de velocidad y de rapidez. Es muy fácil de confundirlo, pero la única diferencia sería que velocidad me implica una cantidad vectorial. Debo de indicar hacia dónde va esa velocidad. Entonces, sería la única diferencia. Y puedo decir entonces, de una manera así muy genérica, que la rapidez es el módulo de la velocidad. Entonces, bueno, para complementar esto, vemos aquí la información de la presentación. Dice que la fórmula para obtener velocidad es igual a desplazamiento entre tiempo. Y entonces ahí vemos que al indicar la velocidad con una flechita me indica que es una cantidad escalar, perdón, vectorial. Y que entonces el desplazamiento también es una cantidad vectorial. Ahí tenemos un ejemplo en el cual se puede ver que dice que si un corredor avanza 2 kilómetros en un tiempo de 15 minutos, ¿cuál es su velocidad en kilómetros sobre hora y en metros sobre segundo? Muy sencillo, sobre esa fórmula dice que habíamos visto que velocidad es igual a desplazamiento entre tiempo, dividimos ese desplazamiento 2 kilómetros sobre hora entre 15 minutos. Entonces, la única diferencia es que nos está pidiendo en dos sistemas de medición. Entonces, ese desplazamiento que es de 2 kilómetros, los debo de transformar a metros para que tenga las dos unidades de dimensión que me solicitan. Y las de tiempo, que son 15 minutos, lo debo de transformar a horas y a segundos. Para cada caso, por ejemplo, me dice que calcule la velocidad en kilómetros sobre hora. Simplemente divido los 2 kilómetros entre la equivalencia del tiempo en horas y listo, me da la velocidad que aparece ahí de 0.33 kilómetros sobre minuto, y después se transforma y son 8 kilómetros sobre hora. Después, para hacer la transformación a metros sobre segundo, pues simplemente divido ese tiempo, esa distancia que hice su equivalencia, que 2 kilómetros es igual a 2000 metros, lo divido entre el tiempo en segundos, transformo esos 15 minutos a segundos y listo, obtengo que es 2.22 metros sobre segundo. Entonces a esto no hay mayor complicación. Aquí solamente cabe resaltar que para sistema internacional las unidades de velocidad van a ser metros sobre segundo. Tener siempre presentes cuáles son los factores de conversión por si así lo requieren o lo pide algún ejemplo. Después de explicar la diferencia entre rapidez y velocidad, vamos a la definición de aceleración. ¿Qué es aceleración? Aceleración es el cambio de velocidad de un objeto
o móvil en un intervalo de tiempo dado. Es una cantidad vectorial porque consta de una magnitud o valor, dirección y sentido. Entonces, la aceleración dice que es el cambio de velocidad con respecto al intervalo de tiempo. La fórmula de la aceleración será velocidad final menos velocidad inicial entre tiempo. Las unidades de dimensión para sistema internacional de aceleración será metros sobre segundo al cuadrado. Obviamente puede haber variaciones de aceleración en unidades de dimensión que pudieran ser kilómetros sobre hora al cuadrado, millas sobre segundo al cuadrado o así. Lo único que debemos de tener en cuenta que para las unidades de dimensión de aceleración son unidades de longitud entre unidades de tiempo elevadas al cuadrado. Después, la fórmula se puede indicar de la siguiente manera. Una A minúscula siempre me va a representar aceleración. Una V minúscula subíndice F es velocidad final de un cuerpo. Una V minúscula subíndice I será velocidad inicial. Y la T minúscula me va a representar el tiempo. Dice que los símbolos de las magnitudes relacionadas con la aceleración son letras minúsculas. Siempre hay que tomar en cuenta eso. Al calcular la aceleración ocupando la fórmula, las magnitudes de velocidad deben de ser siempre las mismas. Es decir, si yo tengo y quiero calcular la aceleración de un cuerpo y tengo dos datos como velocidad final y velocidad inicial, ambos deben de estar en el mismo sistema de unidades. Si uno está manejando metros sobre segundo y el otro kilómetros sobre hora, no sería congruente aplicarlos en la fórmula. ¿Qué tendría yo que hacer? Hacer la transformación de alguno de ellos al otro sistema para que pudiera aplicarlos. Y bien, pues es muy sencillo el tema que acabamos de ver. Esto de los conceptos fundamentales de la cinemática. Solamente repasen bien la definición de cada uno de ellos. Por favor, no dejen de investigar sobre los materiales de apoyo que les doy. Y por último, les haré una pregunta. ¿Cuántos tipos de movimientos conoces? Esto que sirva de preámbulo para el siguiente tema que veremos la siguiente semana. Sin más que decir, me despido. Y bueno, los invito a que realicen las actividades correspondientes en cada renglón o apartado y estoy pendiente de sus comentarios. Nos vemos en la videoclase y por favor cumplan con todas sus actividades porque la siguiente semana estaremos realizando ya evaluaciones de primer parcial. Cuídense mucho, hasta luego.